Bienvenidos a Inspira, Reflexiones de Fe y Vida con Janet Patricia. Este episodio es auspiciado por La Columna Veraz. Bienvenidos a mi podcast, soy Janet Patricia y es un gusto poder recibirte en Inspira, Reflexiones de Fe y Vida con Janet Patricia. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, quiero invitarte a que puedas suscribirte. Si estás a través de Spotify, a que puedas seguirnos. Aprovecho para animarte a que nos puedas buscar en las redes sociales como Janet Patricia Music y que incluso puedas descargar o buscar nuestra música en tu plataforma de música digital. En victoria o en derrota. Yo creo que esto es un gran contraste que encontramos entre los creyentes. Es común cuando tú le preguntas a una persona cómo está, muchas veces su respuesta es: estoy en victoria, todo está bien, y tienen una actitud optimista ante los retos de la vida. Pero también encontramos otras personas que cuando le preguntas cómo está, te va a decir con completa honestidad cómo se siente y va a abrir su corazón y te va a decir todas las situaciones o las adversidades que está enfrentando. A veces hay ese conflicto en cuál debe ser nuestra respuesta, en cuál debe ser nuestra actitud ante nuestra vida. Porque encontramos un sector que a veces pretende obviar la adversidad y como que solamente tienen una actitud de que ¡guau! Todo debe estar bien porque tú estás en Cristo. Pero también encontramos un sector que muchas veces cae en romantizar la prueba y la adversidad. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios para conocer lo que nos dice. Y quiero compartirte algunos versos en cuanto a lo que dice Romanos 8. Y comienzo en el verso 28 que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hay muchas personas que tienen conflicto con este texto porque dice: sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y sí, decimos, ok, si amamos a Dios y todas las cosas nos deben ayudar a bien, ¿cómo vamos a explicar que una prueba, una adversidad o un momento de dificultad va a obrar para bien y va a manifestar el amor de Dios por nuestra vida? Y es un punto conflictivo porque pensamos: ¿cómo es posible que si Dios me ama y yo amo a Dios, yo tengo que pasar por situaciones y adversidades y problemas y dificultades? Incluso hay creyentes que pueden tener esta gran pregunta: ¿dónde está Dios en medio de mi prueba, en medio de mi adversidad, en medio de lo que yo estoy pasando? Y hay algo que yo he aprendido de las pruebas, y una de ellas es que las pruebas tienen un propósito, en el aspecto de que las pruebas vienen a ayudarnos a moldear nuestro corazón y a formar el carácter correcto del Señor en nuestras vidas. Y segundo, siempre es una forma de ver a Dios obrando a favor nuestro en medio de nuestras tribulaciones y nuestros momentos de adversidad. Pero retomando el texto, dice lo siguiente en los versos 31. Y entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es una pregunta que hace Pablo. Y dice: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Dios nos va a velar, dice que nos va a conceder todas las cosas, porque hay cosas que nosotros no vemos en nuestra vida, o hay oraciones o peticiones que no hemos visto la respuesta. Y yo creo que todos tenemos en algún momento dado esa pregunta, o tenemos peticiones que todavía al día de hoy no hemos visto una respuesta. Yo puedo decirte que Dios responde a favor de lo que Él entiende que es la perfecta voluntad para nuestra vida. Hay muchas cosas que a veces nosotros pedimos y no necesariamente están alineadas al corazón de Dios. Cuando tú buscas en Romanos 8, al principio de esta porción, este segmento, desde el verso 26, que se llama Victoriosos en Cristo, nos dice lo siguiente: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar
cómo debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que como amamos a Dios y le servimos a Dios y Él va a responder a nuestras peticiones, pensamos que eso es como una tarjeta de crédito que está ahí con un crédito ilimitado y que podemos usar esa tarjeta para lo que nosotros queramos. Y la realidad es que no es así. Dios va a responder a nuestras necesidades, claro que sí. Él va a responder a nuestras peticiones, pero todo está limitado a lo que es la voluntad de Dios, a lo que realmente Dios entiende que nos conviene en ese momento determinado de tu vida. Hay cosas que yo he visto la mano de Dios respondiéndome y me respondió luego de muchísimos años de espera, porque no era el momento, no era el tiempo. Y también he visto cómo he tenido muchas oraciones egoístas y cómo Dios me ha enseñado por medio de su Espíritu Santo a cambiar mi oración y a entender que estaba orando de una forma inadecuada, no siendo guiada por el Espíritu Santo. Dice en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego dice lo siguiente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Pablo comienza a hacer unas preguntas bien específicas. ¿Quién nos va a acusar si hemos sido los escogidos? Si tú has sido justificado por el Señor, has sido justificado por medio de la sangre del Cordero de Dios, no debemos preocuparnos cuando gente se levanta a nuestro alrededor a acusarnos. Así que podemos descansar que ya no hay condenación, como comienza describiendo este texto bíblico que comienza a decir en Romanos 8, ya no hay condenación para aquellos que aman a Dios. Lo siguiente, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Me encanta ver cómo Pablo no esconde que vamos a pasar por tribulaciones, que vamos a pasar por aflicciones, que vamos a pasar por momentos de dificultad. Él no lo esconde, él lo dice, nos está explicando que eso es parte de, en cierta forma, del paquete, o eso es parte del combo, si fuéramos a describirlo como si fuera una compra, eso es parte de ser creyente, eso es parte de nosotros servirle al Señor. Pero hay una promesa, nada nos va a separar del amor de Dios. Y me encanta ver cómo lo dice específicamente en el verso 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice claramente, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En medio de todo lo que nosotros podemos pasar en la vida, que vamos a pasar diversas situaciones, porque obviamente estamos en un mundo imperfecto, estamos en un mundo dominado por el pecado, como yo lo he dicho en la mayoría de mis podcasts, estamos en un mundo dominado por el reino de las tinieblas, estamos en un mundo donde hay muchas personas que no tienen temor de Dios, que no son creyentes y que siguen, ¿verdad?, una vida dominada por sus impulsos, dominadas por su carne, dominadas por el pecado y dominadas por el enemigo. Obviamente vamos a pasar tribulaciones y vamos a pasar adversidades. Pero en medio de esas situaciones, en medio de todas esas cosas, Dios las torna a favor nuestro con dos propósitos. Primero, que su nombre sea glorificado, porque Él se va a glorificar. Él se va a glorificar, créame. Él se va a glorificar en medio de nuestras pruebas y en medio de nuestras tribulaciones. Y segundo, para que nuestro corazón y nuestro carácter sea cada día más alineado a su corazón y a su voluntad. Y realmente nosotros podamos vivir una vida siendo guiados por el Espíritu Santo, no guiados por nuestros impulsos, no guiados por nuestra carne, no guiados por lo que nosotros entendemos y creemos que es mejor para nuestras vidas, sino realmente siendo guiados por el Espíritu Santo, quien nos guía, que nos lleva a toda verdad y que también nos va a llevar a interceder y a orar de la forma correcta. Que sería un error o una irresponsabilidad nosotros negarnos a que vamos a pasar momentos de adversidades.
Pero tampoco podemos caer en un patrón de romantizar las pruebas y de caer en el ay bendito, como decimos los puertorriqueños, ay bendito, tengo este problema, ay bendito, ay bendito. Esa no es la actitud tampoco que debe haber en nosotros. Debe haber una actitud de fe, debe haber una actitud de confianza y de seguridad, porque la palabra nos establece que en medio de todas las cosas, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Que en medio de todas las cosas vamos a ver la mano de Dios a favor de nuestras vidas, porque Él nos ama y tiene un propósito con nosotros. Pero también es muy peligroso caer en esta trampa de todo el tiempo estar romantizando las pruebas. Romantizando, me explico, a que todo el tiempo estamos dándole crédito al problema y crédito a lo que estamos pasando. Yo a veces he escuchado personas que a veces hablan de sus situaciones y de sus adversidades y es como si todavía estuvieran en ese dolor y no necesariamente nos llevan a experimentar y a sentir que hay una esperanza en medio de lo que están pasando. Nosotros como familia hemos pasado diversas pruebas y al día de hoy, claro, todos los días hay situaciones, todos los días hay problemas, todos los días hay adversidades que hay que enfrentar en la vida, pero no podemos caer en esta mentalidad de que estamos todo el tiempo atribulados, porque también eso llega a un punto en que podemos caer en que estamos glorificando la prueba en vez de glorificar al Dios que se glorifica y se exalta en medio de las pruebas. Hay momentos dados en que todas las cosas van a estar en un punto en que vamos a sentir que estamos tocando el cielo y que no tenemos ningún tipo de problema y de adversidad porque Dios nos ha dado una victoria en ese tiempo, o estamos en la temporada de ver, ¿verdad?, la respuesta de Dios a peticiones, anhelos de nuestro corazón, pero también hay temporadas donde vamos a pasar situaciones que tú dices, Dios mío, ¿dónde tú estás en medio de todo esto? Eso va a pasar, eso va a suceder. Pero sea que estemos en medio de ese momento en que tú llegaste al monte más alto y estás en esa colina celebrando tu triunfo, o sea que estás en un momento dado en que tú estás pasando por el propio desierto o estás en el valle de la muerte, en medio de todo, nuestra actitud debe ser siempre la misma. En medio de todo, Dios va a orar a favor nuestro porque yo lo amo, porque yo he puesto mi confianza en Él. Debemos tener la seguridad y la confianza que nada nos va a separar del amor de Dios, que el amor de Dios está presente en tus momentos buenos y en tus momentos malos, que la presencia de Dios está contigo, sea que estés pasando un momento bueno o estás pasando un momento malo. La presencia de Dios no se aparta de nosotros porque estamos bien o estamos mal. La presencia de Dios está constantemente alrededor nuestro, está en nuestras vidas. Pero es importante que nosotros tengamos esa conciencia que nos lleva a manifestar esa confianza en medio del momento de la dificultad. Yo puedo decirte que he sido más consolada y he sido más acompañada, he sentido más la compañía y la presencia del Espíritu Santo en medio de lo que ha sido mis momentos de adversidad y de dificultad, porque he aprendido a poner mi confianza en Él, he aprendido que todo va a obrar para bien y he aprendido que en medio de todo mi posición o la postura de mi corazón debe ser rendirme a su voluntad y decirle, bueno, Señor, aquí estoy para que tú en medio de todo esto, tú obres a favor de mi vida, pero yo me someto a tu voluntad. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú me guíes. ¿Cómo debo orar por esta situación? ¿Cuál es la actitud que debe haber en mi vida, en mi corazón en este momento? ¿Es una actitud de someterme a esto? ¿Es que tú me estás procesando por medio de esta situación? ¿O es que el enemigo está tratando de venir en contra de mi vida? Porque también caemos en este error de que pensar que todo es el diablo. Y muchas veces no es el diablo. Es Dios diciéndote, es el tiempo de que tú arregles esta área de tu vida. Es el momento de que esta área de tu carácter sea transformada. Yo quiero tocar esta situación y por medio de esta leve tribulación quiero perfeccionar esta área de tu vida y de tu corazón. Y muchas veces Dios está tratando de perfeccionarnos y nosotros reprendiendo y echando fuera demonios cuando no hay ningún demonio. Podríamos decir que realmente el demonio es uno mismo, porque uno es el que debe entonces callarse y reprenderse a uno mismo y decir, espérate,
no me esté dejando procesar por la mano de Dios. Y esas son cosas que nos pasan en el caminar. Por eso es tan importante nuestra vida de oración y es tan importante que nuestras oraciones realmente sean guiadas por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar cómo debemos orar correctamente para que realmente veamos la manifestación de Dios a favor nuestro, porque Él sí sabe lo que nos conviene. Así que en este día, mi motivación es a que, obviamente, sí hay momentos dados en que vamos a disfrutar nuestras victorias. Tampoco podemos caer en esta trampa de que el hecho de que somos cristianos, que vamos a pasar situaciones y que todo es color de rosa, porque no es color de rosa. Hay altibajos. La realidad es que vamos a pasar momentos muy buenos, pero también vamos a pasar momentos donde realmente vamos a ser probados y vamos a ser estremecidos. Pero sea que estemos en la victoria, sea que estemos pasando por un momento de tribulación, nuestra actitud debe ser siempre de creer que en todo Dios va a obrar a favor nuestro por causa de que Él nos ama y que nosotros también le amamos y lo estamos buscando, lo hemos hecho el Señor y el Salvador de nuestras vidas, y obviamente que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Algo que yo he aprendido es que sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es imposible caminar. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es imposible nosotros perseverar y seguir haciendo la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Hay muchas personas que no creen en el día de hoy en la presencia del Espíritu Santo y piensan que el Espíritu Santo no es una persona, pueden pensar que es una fuerza, pueden pensar diversas cosas, pero para mí el Espíritu Santo es el consolador. Para mí el Espíritu Santo es esa persona que Dios dejó para que nosotros pudiéramos permanecer en Él mientras Él estaba haciendo moradas para nosotros junto con el Padre. Así que para mí la presencia del Espíritu Santo en mi vida es indispensable diariamente para yo permanecer firme esperando en las promesas de Dios. Te animo a que tú cultives una relación con la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, además de consolarnos, la palabra también nos dice que el Espíritu Santo es quien nos muestra cómo debemos orar, cómo debemos interceder, y créeme, vamos a escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo para tener una vida como Él nos ha dicho. En medio de todas las circunstancias, en medio de todo lo que nosotros podemos vivir como más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es cierto que el camino es difícil, es cierto